Buenos días a todos y todas. Mm. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla Entretejiendo el camino de los traductores indígenas y las asociaciones profesionales, la experiencia de la ATI. Es un gusto realmente tener una charla de lenguas originarias eh, en esta etapa para contarles todo lo que se viene haciendo, todo lo que viene haciendo la Comisión de Lenguas Originarias, para contarles todo lo que viene haciendo la Comisión de Traducción Editorial. Y bueno, les quiero contar un poquito, si lo encuentro por acá, quiénes son los integrantes de cada comisión. La comisión a ver, un segundito nomás, acá lo tenemos, ya les cuento. La Comisión de Lenguas Originarias estuvo formada en otros momentos de todo su trabajo por María Lina Gandini, Débora Lofano, Carla Martínez, y actualmente la integran Georgina Fraser y Gabriel Torem. Y la Comisión de Traducción Editorial está formada por Alejandra Alejo, Marcela Alonso, Daniela Bentancur, Silvana Borghi, Estela Consigli, Federico Cristante, Cecilia de la Vega, Laura Estefanía, Salomé Landívar, Graciela Rapaport, Luis Seya y Micaela Van Muylen. Bueno, también quiero contarles un poquito cómo vamos a trabajar. Eh, eh, Van a tener a sus oradores, que yo ahora les voy a presentar, y ustedes sobre el final, todos los asistentes van a poder ir. Si van para la parte de abajo de la pantalla, van a encontrar un icono que dice Q y A, preguntas y respuestas, y allí podrán hacer preguntas o comentarios de la extensión que necesiten y las leeremos en voz alta. Los oradores de la charla de hoy son Elizabeth González, que es coordinadora integral de las actividades judiciales de los 3 pueblos indígenas del Chaco del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco. Es traductora de Cuom Lactac, coordina el Consejo Nativo de la Mujer Indígena del Chaco, CONAMICH, en el marco del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Es integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Gabriel Torem es traductor de diversos idiomas y licenciado en letras. Coordina la Comisión de Lenguas Originarias de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. En ese marco, ha creado y dirigido la colección de etnodiscursividades en lenguas originarias. Es autor, junto con Vitu Barraza, de la versión quichua de Don Quijote. Tradujo también Ollanta, drama quechua colonial de autor anónimo. Y junto con Paola del Federico, Cecilia Suárez y Josefina Navarro, es autor de Llana Suspura, Vocabulario y Acercamiento al Quichua Santiagueño. Georgina Fraser es traductora literaria y técnico-científica en francés por el IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Traduce ciencias sociales y humanas para el ámbito editorial. Es becaria doctoral de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín y su investigación está radicada en el CELES UNSAM, que se centra en los roles de los traductores e intérpretes en lenguas originarias en el ámbito judicial de la provincia de Chaco, Argentina. Héctor René Corocho Tevez hoy no va a poder estar, pero les cuento un poquito quién es, porque participó en parte de todo este trabajo. Es profesor de ciencias naturales, periodista y autor. Se crió hablando quichua entre las mateadas de los peones rurales en El Porvenir, departamento de Figueroa, de las cuales surge la inspiración para muchos de sus cuentos y poemas. Y aprendió a hablar la castilla en su escuela primaria. Colaboró en la elaboración del diccionario quichua-castellano y los 3 volúmenes de La Quichua. Margarita Taboada, espero que haya podido ingresar y que esté con nosotros hoy, es escritora y técnica superior en educación intercultural bilingüe, con mención en lengua quichua. Es oriunda de Figueroa, en la Mesopotamia santiagueña, y actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su antología de cuentos quichuas para la colección Etnodiscursividades. La charla va a estar moderada por Estela Consigli. Ahora les leo, vicepresidenta de la ATI, coordinadora de la
Comisión de Lenguas, la Comisión de Traducción Editorial, perdón. Estela Consigli es traductora técnico-científica y literaria especializada en el ámbito editorial, ex vicepresidenta de la ATI, en la que colabora coordinando la Comisión Traducción para Editoriales y Derechos de Autor. Colabora como enlace con la Comisión de Traducción de Lenguas Originarias y forma parte de la Comisión de Relaciones Institucionales. Bueno, no me quiero extender. Estelita, tenés la palabra para coordinar esta charla. Gracias a todos por estar acá. Hola Gabriela, hola a todos, muchísimas gracias por la presentación, por todo esto, por dar gracias a la ATI y a todos los colaboradores de la ATI, como siempre, por dar espacio a estas actividades. Y bueno, la verdad es que es una alegría muy grande para mí poder participar nuevamente de una charla como esta en la que podemos difundir todo el trabajo que estamos haciendo desde la ATI y en colaboración con colegas que son realmente un lujo de profesionales. Como en algún momento hemos dicho, desde hace una década, la ATI viene, por un lado, organizando paneles y ciclos de difusión, traducción, investigación y enseñanza de las lenguas originarias que se hablan en nuestro país y en la región del Cono Sur especialmente. Por otro lado, tejiendo alianzas y proyectos con miembros de pueblos originarios e instituciones relacionadas con ellos a lo largo de nuestro país, a lo largo y a lo ancho, y de toda América Latina. Todo esto con el objetivo de revalorizar y profesionalizar la labor de la traducción y la interpretación, así como mejorar el acceso a los derechos y, en definitiva, bregar por una justicia social y epistémica mejor. Consideramos necesarias tales acciones para dar cuenta de la diversidad lingüística y cultural en nuestra región, relativizar el uso de las lenguas, especialmente de estas lenguas, y revitalizar, no sé si lo dije bien, y acercar estudiantes y docentes de las instituciones formadoras a esa realidad cotidiana cuya visibilidad suele ser nula o muy pobre. Tanto la Comisión de Traducción en Lenguas Originarias, que en realidad quisiera aclarar que coordina Gabriel Torem desde sus inicios, en 2014, eh, y que también la integra desde hace mucho, también desde ese momento, Georgina con todo lo que viene haciendo, Georgina Fraser, que aquí tenemos, entre los panelistas. Bueno, tanto esa comisión como la Comisión de Traducción Editorial y de Derechos de Autor, en el marco de la ATI y con su respaldo, consideramos que la traducción y la interpretación son esenciales para garantizar derechos lingüísticos, sociales, civiles, políticos y culturales en contextos de diversidad lingüística. En ese caso, o en el caso de las lenguas originarias, estas prácticas también pueden constituir herramientas poderosas para empezar a cuestionar las realidades, las relaciones de desigualdad que sostiene aún la colonialidad. Entonces, como enlace entre estas dos comisiones, tengo el orgullo de haber participado en la organización de casi todas las actividades realizadas hasta ahora en esta materia. La verdad es que ha sido un placer y he aprendido muchísimo. Paso a hacer entonces un raconto muy rápido y resumido de estas actividades desde el 2014, y luego Georgina y Gabriel especialmente les contarán más en detalle algunas de las actividades que consideramos más relevantes, y daremos también el paso a la intervención de Elizabeth y Margarita. Bueno, voy a compartir entonces eh, una presentación, a ver si, si me dicen si lo pueden ver. ¿Sí? ¿Se puede ver bien ahí? Sí, sí, Estela, lo estamos viendo bien. Muy bien. Gracias. Em, bueno, primero vamos a hacer una especie de línea de tiempo, entonces, hacer brevemente este raconto. Como les decía, en el 2014 fue la primera actividad que hicimos en la ATI referida o relacionada con las lenguas originarias.
que fue una presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llamó Huauque Puclas. A ver un minutito, por favor. Sí, que fue la presentación de ese libro, ¿sí? Que era un libro bilingüe, quichua-español, escrito por un grupo de jóvenes quichua-hablantes coordinados por Héctor Andreani. Ese Huaquepuclas quiere decir Hermanos Jugando, y fue editada por la editorial en el Aura del Sauce de Santiago del Estero en la Feria Internacional del Libro. Participaron uno de sus autores, Elías Barraza y Gabriel Torem, que fue el que coordinó la actividad. Luego, en 2015, hubo una mesa que se llamó Los desafíos de las lenguas originarias en Argentina hoy, una mirada desde el guaraní, el mapuzungún y el quechua, en las terceras jornadas internacionales sobre formación e investigación en lenguas y traducción del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, en Buenos Aires. Participaron Carmelo Sardinas Ulpu, Tulio Cañumil y Ignacio Báez, por esas tres lenguas, y coordinó Georgina Fraser. Luego, ese mismo año, hubo una presentación que se llamó Lenguas Originarias en Argentina, investigación, traducción y enseñanza, a cargo de los oradores también Tulio Camuñil por el mapuche, Cristina Massineo por el Toa, Atila Karlovich por quichua. El moderador fue Gabriel Torem, y se realizó en la Feria Internacional del Libro también. Todas estas actividades, quería avisar que las pueden encontrar tanto en la página de la ATI, ¿sí? Hay referencias, imágenes, videos, como en el YouTube de la ATI, hay videos de la mayoría de estas actividades que comenté y que voy a seguir relatando, y también en Facebook, sobre todo. Bueno, después, en el 2016, hubo varias actividades aquí. Fue un año muy intenso. Un ciclo de charlas sobre traducción en lenguas originarias, se llamó Un Primer Acercamiento, que fueron 4 encuentros a lo largo del 2016 abiertos al público, en los que participaron sucesivamente también Tulio Cañumil por el mapuche, Cristiana Massineo, Ignacio Báez, Carmilo Sardinas, y esto se realizó en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. También se hizo, o sea, en la Feria Internacional del Libro Chaqueño y Regional, se hizo una charla que se llamó Visibilización de Lenguas Indígenas, Traducción, Proyectos y Necesidades de Formación, en la zona del Chaco, que estuvo a cargo de Georgina Fraser. Luego, la coordinación del primer encuentro de reflexión para peritos e intérpretes en lenguas indígenas en la provincia del Chaco, coordinado por la ATI y por la coordinación entre pueblos indígenas de la provincia del Chaco y el Poder Judicial. Esta información la van a poder encontrar en la revista del Calidoscopio, especialmente a la segunda revista del 2017, la segunda edición. También esta actividad la llevó Georgina. Fue, digamos, coordinada por ella. Luego hubo también un panel de lenguas originarias en el mundo actual de la edición, con David García, Carmelo Sardía Zulpo y Simona Mayo, en las cuartas jornadas de traducción editorial de la ATI. En el 2019, que fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, justamente, hicimos un panel al respecto que se realizó en las sextas jornadas de traducción editorial, donde estuvieron Gabriel Torem, Carlos Gacera, Georgina Fraser y Alejandra Jorge. Digamos, hubo también una ponencia de Gabriel Torem, digamos, que se llamó Traducción de Lenguas Originarias, un abordaje de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes en esta mesa que se llamó Traducción y Lenguas Originarias en las quintas jornadas internacionales de traductología organizadas por el área de traductología de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba.
Em, en el 2021, ya nos vamos acercando, hubo un taller de subtitulado para traductores de lenguas originarias que fue virtual en plena pandemia, coordinado por Carla Martínez, una de las colaboradoras de la Comisión de Traducción de Lenguas Originarias, y que tuvo el auspicio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Fue un muy lindo taller que se realizó en línea y tuvo comentarios muy favorables de parte de todos los participantes del taller. En 2022 se hizo la presentación, se presentó la colección Etnodiscursividades, si bien esto fue un trabajo que comenzó en el 2017. Bueno, en 2017 fue como la planificación, 2018 empezamos a trabajar con Gabriel, yo tuve el placer de ayudarlo en la coordinación de este trabajo. Pero bueno, en el 2022 salieron estos libros, pudimos presentarlos en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado así por la UNESCO. Estuvieron Verónica Gómez, Daniel Huircapán, Cecilia Rossi, y moderó Gabriel Torem, y esto fue dentro de las 7ª jornadas de traducción editorial de la ATI. Se lanzó también en el Centro Cultural Paco Urondo esta colección en ese mismo año, donde estuvieron como oradores Sonia Alcózar, Márgara Aberbach, Vitu Barraza, Héctor Corocho Tevez y Darío Juárez. Y presentamos, Gabriel Torem y yo, fue una hermosa reunión que se hizo allí de noche en el Centro Cultural Paco Urondo. Bueno, luego vinieron, perdón, creo que, a ver, ahí, no, pasó, ahí estamos, disculpen. La colección Etnodiscursividades también se presentó, perdón, pasamos al 2023, se conformó un listado de traductores en lenguas originarias que está, está anunciado en la página de la ATI y están invitados a seguir sumándose a ese registro, y un encuentro binacional de traductores e intérpretes en lenguas indígenas. En el 2024 hubo también la participación en la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la 48ª, perdón, con una mesa Lenguas Originarias Hoy, se llamó así, y que eso fue, digamos, para hablar de todos estos proyectos, pero estuvo también ahí presente Cecilia Rossi, Gabriel y Georgina. También una actividad muy interesante, que fue un taller de la sala de escape, la traducción es la llave, así se llamó, taller lúdico de traducción del quichua al español que coordinó Gabriel Torem. Bueno, la verdad es agotador ver todo esto, pero realmente estamos muy contentos de todo lo que hicimos y tenemos la esperanza de seguir haciendo todas estas actividades. Así que por ahora, perdón, le paso la palabra a Georgina, que nos va a contar un poquito más en detalle algunas de ellas. Muchas gracias, Georgina. Estela. Muchas gracias. ¿Podés pasar a la siguiente plaquita? Sí, yo voy a centrarme en algunas acciones que fuimos realizando y que tienen que ver en particular con el acceso a derechos a través de la traducción y la interpretación, ¿sí? Entonces, aunque en general uno puede pensar en lo que respecta al acceso a derechos, ¿no? La lengua desde su función expresiva, y entonces se relaciona con el derecho a la identidad, al expresarse en la propia lengua, pero también se piensa la lengua como una puerta de acceso a otros derechos sociales, políticos, económicos. En este caso, ¿no? Voy a presentar el trabajo que venimos haciendo en Chaco, que tiene que ver con el acceso a la justicia en particular. Es un trabajo que venimos haciendo en articulación con Elizabeth, que está acá presente, y con otras instituciones como el Centro de Estudios Judiciales de la provincia de Chaco,
Y me interesaba justamente hacer hincapié en esto, ¿no? En el hecho de que trabajamos conjuntamente, que me parece que es uno de los grandes valores que tenemos desde ATI en relación con el trabajo con pueblos indígenas, que es acompañar el trabajo y trabajar con. Puedes pasar a la plaquita siguiente, Estela. Comenzamos ese trabajo en el año 2016, ya éramos, ahí estamos en la foto, éramos todos tan jóvenes, que se realizó el primer encuentro de reflexión para peritos e intérpretes en lenguas indígenas en la provincia de Chaco, en la sede del Centro de Estudios Judiciales, y fue un encuentro que realizamos justamente a pedido de Elizabeth, vinculado con la reflexión y la formación de estos peritos traductores e intérpretes que acababan de ingresar al registro oficial y que sentían que necesitaban acompañamiento y acompañamiento profesional. Estas actividades tienen además un entretejido fuerte de distintas organizaciones, ¿no? Y de distintos actores, que es la coordinación entre los pueblos indígenas y el Poder Judicial, el Centro de Estudios Judiciales, el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, es decir, hay instituciones del ámbito de la justicia, instituciones del ámbito de la academia y la participación de las asociaciones profesionales. Por eso me parece que es necesario resaltar y es necesario seguir trabajando en fortalecer el rol y el trabajo de las asociaciones profesionales, en acompañar que se garanticen derechos a través de la traducción y la interpretación, porque justamente somos quienes tenemos el saber hacer, ¿no? Y el saber pensar sobre la traducción y sobre la interpretación, y me parece que es un lugar importante y es un saber importante que podemos aportar a este tipo de acompañamiento, a este tipo de acciones. Eh, este fue solo el primer encuentro, seguimos realizando acciones junto con Elizabeth y el Centro de Estudios Judiciales hasta la actualidad. En algunas participó ATI, en otras no, pero es un acompañamiento constante, ¿no? Donde siempre que es necesario y siempre que hay necesidad de articular con la asociación profesional, aparece ese apoyo. ¿Podés pasar, Estela, a la plaquita? Siguiente. Otra de las acciones que Perdón, estuvimos realizando. Sí. perdón, te olvidé mencionar, si quieren los participantes, los asistentes, hacer algún comentario o pregunta en el chat, que ya lo vayan haciendo, así las vamos relevando para responder al final. Bien, gracias, exactamente. Nos interesa sobre todo poder discutir y poder debatir, ¿no? en este espacio. Otras de las acciones que estuvimos realizando desde el ATI tienen que ver justamente con la voluntad de tejer redes internacionales de traductores e intérpretes de lenguas originarias. Es cierto que ya en los últimos años es un tema que se fue visibilizando, que cobró más espacio en la agenda, pero no lo era tanto allá por 2014, 2015, 2016. Y lo cierto es que en América Latina hay un montón de experiencias, ¿no? Y de traductores e intérpretes de lenguas originarias, pero que se mantenían aisladas. Entonces, quisimos pensar algún espacio, alguna manera de ponernos en común y poder intercambiar, ¿no? Poder intercambiar, juntarnos, establecer como buenas prácticas, compartir desafíos, compartir problemáticas. Y entonces a partir de ahí surgió lo que fue el primer EITILOM. Ahí podés pasar, Estela, la plaquita. El primer EITILOM fue el primer encuentro internacional de traductores e intérpretes de lenguas originarias y minorizadas. Se escapó la M de la plaquita. De lenguas originarias y minorizadas participaron traductores e intérpretes de lenguas originarias de toda América Latina y también de lenguas minorizadas europeas como el suizo alemán o el romanche. Tuvo lugar en Colombia, en Bogotá,
Y podés pasar, Estela, a la plaquita siguiente. Y fue un tejido de redes, no solo de traductores e intérpretes de lenguas originarias y minorizadas, sino también de instituciones interesadas, ¿no? Tanto asociaciones profesionales como la ATI y la ACTI, como organizaciones de la sociedad civil, como PEN Argentina, por ejemplo, eh, organizaciones estatales como Prohelvecia y universidades como la UEA y la UNSAM. Además de organizaciones indígenas, ¿no? Como la OPIAC y la UNIC, organizaciones indígenas colombianas que también estaban interesadas por la propuesta y apoyaron y nos recibieron en Colombia. Plaquita siguiente. Esta, había como dos intereses simultáneos en esta propuesta. Lo pensamos como una propuesta en espiral, no hacia adentro y hacia afuera. En ese hacia adentro tenía que ver con efectivamente en poder compartir las experiencias de cada, eh, de cada, de cada pueblo, de cada lengua. Entonces ahí están, por ejemplo, en el panel en los hermanos chilenos contando sobre los facilitadores interculturales en Chile, la hermana Quichua contando sobre la experiencia en Ecuador. Y otra de las propuestas también era el espiral hacia afuera, es decir, poder compartir esto hacia el exterior en forma de divulgación para poder empezar a mover la agenda y a crear agenda. Y mostrar la importancia y la necesidad de trabajar acompañando a los traductores e intérpretes indígenas. Estela, ahí podés quizás poner el videíto que son 40 segundos. Ok. Ahí está. Entonces, Kung elaboramos. Sutra. ¿Lo dejó? Sí, 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 por favor. Komi on Rai Sutra. La karkaya ni kipi, na utan igen, uuni wari waigi, on Rai Kreya wot alora na may aktaka. Komi ra sa taso ilo na karaktaka kaka, itakta sa katakta, itigin na siya naktapik. Kakarasay Sutra karaktakan chuchen amra chuchi akalona karatanya kaatera sa taktapilo. Na chera, uuni siya kawai virawo kaka chukay loto kay el porque se ayatet namrok sunaktaka. Gracias. Entonces, elaboramos toda una serie de productos que servían también para mostrar el trabajo que hacen los traductores e intérpretes y la necesidad de fortalecer ese trabajo y acompañarlo. Entonces, hay un documental, unos clips, donde cada traductor e intérprete cuenta por qué es importante la traducción e interpretación de lenguas originarias o minorizadas, y una serie de podcasts. Todo eso lo pueden encontrar en la página de Lati. Son hermosos, son realmente hermosos. Y acá les quería mostrar también el video, porque vieron que el video está en lenguas indígenas y está subtitulado. El subtitulado lo hizo cada uno de los participantes, así que acá la presente Elizabeth hizo el subtitulado de ese video, porque una de las cosas que trabajamos también en el Eitilón fue dos herramientas para la divulgación y la promoción de las lenguas indígenas, que justamente tienen que ver con este derecho a la identidad, el derecho a la expresión en la propia lengua, que es un taller de subtitulado para que se pudieran producir materiales de lenguas indígenas y subtitularlos al español, o al revés, subtitular a lenguas indígenas materiales producidos en otras lenguas, y un taller de producción de audio, de edición de audio también, para poder elaborar podcasts, materiales, etc. Porque algo que está muy vinculado a la traducción y la interpretación de lenguas indígenas son los procesos de revitalización de estas lenguas, ¿no? Son lenguas que están peleando por espacios de uso donde o que habían sido ganados por el español, por el portugués, por el inglés, por el francés, ¿no? Por otras lenguas de la colonización, y son lenguas que van ganando espacios de uso y que para eso necesitan poder difundirse. Plaquita siguiente, Estela, vamos ya a ir cerrando.
La idea después, ese primer ITILOM se realizó en 2019, teníamos la idea de hacer un segundo ITILOM en 2020, 2021, porque se generó un trabajo, un vínculo muy fuerte entre los participantes de ese encuentro, fue realmente muy provechoso y estamos desde entonces buscando la posibilidad de hacer un segundo ITILOM. En el medio hubo una pandemia, hubo una crisis económica mundial y se volvió más difícil, pero bueno, seguimos con intención de hacerlo, seguimos siempre articulando con instituciones, pensando modos de financiamiento para poder tener nuestro segundo ITILOM. En el camino, articulamos con la Universidad Católica de Temuco, en particular con el Departamento de Lenguas, con Gertrudis Payás, y en esta búsqueda por el segundo ITILOM, la Universidad Católica de Temuco organizó el segundo encuentro binacional de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, que la ATI apoyó y colaboró en la organización. Este encuentro fue un encuentro binacional entre facilitadores interculturales chilenos de Mapuzungún, de Rapa Nui, y traductores e intérpretes de lenguas originarias argentinas. Estuvo Elizabeth por el COM, estuvo Demóstenes Toribio por el Wichí. Y es interesante, es una experiencia que fue muy interesante porque nos permitió centrarnos en el ámbito de la justicia, específicamente, de la interpretación en el ámbito de la justicia, comparar las dos situaciones, dónde encontrábamos similitudes, dónde había diferencias. Realmente aprendimos mucho de ese trabajo mutuo y fue muy interesante porque la propuesta de la Universidad de Temuco fue también articular con los usuarios de la interpretación. Bien, creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Me parece que yo lo que quiero resaltar es el trabajo mancomunado con los pueblos indígenas, a demanda de los pueblos indígenas, y con toda una serie de instituciones, que es algo que las asociaciones profesionales tienen la apertura para hacer, tienen la posibilidad de hacer, y que desde ese lugar creo que cumplen un rol central. Y ya que estamos acá, me gustaría que Elizabeth pudiera compartir, ¿no? Como desde su mirada, desde su lugar, como participante de todos estos espacios, cómo este trabajo pudo aportar a su trabajo en Chaco. La sama chiñera sadektabon enama disher kayagatak da karuna tangak da eta nam kadak takara naigi takta oral wora enek así que yo mi engat Elizabeth na kom chelgo iche Kamisquita penante eta. Bueno, buenos días, me estuve presentando, mi nombre indígena es Logoiche y en mi documento figura Elizabeth. Y también hablar un poquito de la importancia que tiene nuestra lengua indígena en relación a lo que es como derechos humanos, ¿no? Para mí, primeramente, es agradecer muchísimo. Mientras la escuchaba a Georgina, me venía a la mente tantas cosas hermosas que hemos podido compartir. Gracias a ti, realmente para mí fue un honor. Para mí es poder dar esa frescura de tanto dolor que hemos padecido ante una situación como es el caso del NP. El caso del NP puntualiza realmente en todas las magnitudes de violación de derechos para nuestro pueblo indígena y específicamente para una niña indígena. Entonces, el ATI vino a darnos una mano tan grande. Nosotros comenzamos en el 2014 la coordinación de los pueblos indígenas. Ahí conozco yo a Georgina, a algunos representantes de la ATI en un encuentro, pero específicamente, como mencionaba ella, hoy fue en el 2016.
Los peritos traductores e intérpretes que tenemos aquí, que son, digamos, personas que son hablantes de las lenguas indígenas y también la mayoría son profesores bilingües intercultural, porque en ese momento todavía no teníamos las carreras, que hoy sí son las carreras terciarias, que también tienen que ver mucho el trabajo de Georgina que han desarrollado para el contenido curricular, porque eso por ahí un poco no habló Georgina hoy. Y cómo nos ha también ayudado a nosotros poder encontrarnos con otras naciones, con otros pueblos indígenas. Y realmente para mí el primer encuentro que se hizo en Colombia fue lo que también ha generado en mí en nuestra función y en nuestra misión. Yo siempre digo que cada suceso ha sido porque es realmente un mandato desde mi pueblo, un mandato ancestral. Hablar en la lengua es un derecho humano y para nuestros pueblos indígenas que hemos tenido que aprender otra lengua fue muy difícil porque no hay acceso a jurisdicción. Entonces esto ha hecho también la violación de derechos en todos los ámbitos, porque no todo es, digamos, judicial. Extrajudicial siempre hemos tenido hasta hoy día. Y eso también es la riqueza que tenemos como pueblo indígena, como nación indígena, de todavía mantener nuestra lengua intacta. Estos desarrollos que hemos hecho en todos los ámbitos de articulación con asociación como la de ustedes, con otras organizaciones, desde la justicia con el Centro de Estudios Judiciales, creo que no se podía haber desarrollado sin esa práctica que necesitamos, las herramientas que podían tener nuestros peritos traductores, porque acá tenemos que hablar de una justicia que es una justicia abstracta con términos que quizás no es adecuada a nuestras lenguas. Y a pesar que en nuestra provincia del Chaco tenemos como reconocidas nuestras lenguas indígenas oficial, en la justicia tener palabras que si bien después se empezó a trabajar en un lenguaje más claro, fue en ese primer entonces muy difícil, nos ayudó muchísimo en estos talleres de capacitación las herramientas que tenían que tener nuestros traductores e intérpretes. Y así fuimos tejiendo. Qué linda la palabra de escuchar esa palabra de tejer, porque realmente para el pueblo Wichí, por ejemplo, en una violación de derecho a una niña de tan solo 9 años, la abuela decía, y nunca me olvido, ustedes ven que yo tengo unos aros que es del hilo del chaguar, y la nena no lo podía tener a la bebé porque estaba ya muy avanzado su embarazo, a los 10 años tuvo a su bebé, y la abuela decía que la nena no había aprendido a tejer, a sentir el hilo. Ese hilo que quizás en muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta que ha sido una violación de derecho. Y en esto, en todos los aspectos, en el aspecto humano, en todo lo que es la parte económica, porque también tenemos que ver el trabajo, la riqueza que tienen, lo que podríamos decir hoy nuestra justicia económica, es la violación de derecho cuando una mamá, una abuela asiste a un médico, a todas estas cuestiones que nos fue ayudando y bueno, y hoy felizmente yo creo que nos hemos unido más el deseo nuestro creo que de muchas también quienes hemos conocido y seguimos trabajando desde Etilom, de poder hacer el encuentro aquí en Argentina. Tendríamos que ser nosotros de la fuerza que ha tenido la asociación, poder traerlo y poder también, creo que en el Chaco hemos podido avanzar con tener las carreras universitarias. Tenemos una ley para hacer en la carrera universitaria, tenemos tecnicatura y eso para nosotros ha sido importante
porque también la valoración tiene que ser desde lo escrito, porque si no también pasa a ser como el uso siempre de esto de decir, bueno, llamar a alguien como para suplir algo que dentro de una ley lo dice, ¿no? Y sin embargo, como decía yo hoy en ese video que me llenó de alegría volver a escucharme, porque en los avances de tantos años, muchas veces cuando uno va a la policía y bueno, hasta hace un rato que me desconecté un ratito, me están llamando hermanos que están con personas detenidas y muchas veces lo detienen y no saben ni por qué están detenidas. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende, no le explican bien. Y esta violación de derechos sigue pasando porque nosotros entramos a trabajar cuando ya interviene un fiscal o alguien de la justicia. Mientras tanto, se nos hace un poco difícil. Y son las comunicaciones como directas de familiares que nos llaman y ahí empezamos a intervenir. Y eso hizo que nuestro trabajo ha sido un ejemplo también aquí en la provincia del Chaco, porque donde hubo mayor inscripción dentro de lo que es el listado oficial desde la justicia. No quiero embarcarme que todo sea de la justicia. Exigimos también que hoy cuántos se han graduado y hace falta en lo que es la parte de acceso en la salud, en otros espacios que es necesario, como en la misma policía, donde tenemos testimonios tan lindos de que cuando estaban haciendo las prácticas, los hermanos estaban ahí, no como policías, por ejemplo, sino como traductores, y eso hacía también más segura la atención. ¿Por qué? Porque el hermano cuando llega a un lugar y hablan la lengua, directamente lo está haciendo ya desde lo que le está pasando, porque si no es muy difícil. La mayoría de las personas indígenas somos hablantes, de las 3 lenguas indígenas. Por ahí, este trabajo que venimos desarrollando, que queremos terminar con un poco más poder llegar a tener, por ejemplo, el que fue pedido de los propios traductores, tener un glosario con palabras que sería un poco más judicial, ¿no? Porque muchas veces este trabajo, y es lo que nos queda como materia pendiente, hacer no solamente con nuestros traductores, sino también quienes administran la justicia. Y estamos próximos ahí a poder hacer otra vez con Georgina, por supuesto, hemos solicitado poder seguir y continuar para que también tengan un poco de noción como es el tema de las lenguas indígenas, porque muchas veces me dicen, a mí me llaman y me dicen, y me llaman de vedora, porque dicen, no, pero el hermano habló muy poco y este habló mucho en castellano. Entonces yo siempre le doy un ejemplo a quienes parecieran como que la lengua indígena nuestra no tiene el abecedario que tiene el español. Sooche, Sooche, una sola palabra. Y en la traducción es me voy a dormir. Entonces, estas cuestiones que hay que tener en cuenta para el real acceso a justicia es lo que nos hace a nosotros también el poder tener, mejorar la calidad de nuestros traductores para que nuestros traductores e intérpretes también puedan llegar, digamos, al deber o a esto que se comprometen, porque realmente para lo que es el acceso a justicia a nuestros pueblos indígenas, muchos que a mí me hubiese gustado que estuvieran inscriptos no quieren hacerlo por temor en sí a la policía, por ejemplo, o temor a estar delante de un juez. Así que este trabajo ha sido maravilloso. Soñamos con poder hacer el encuentro. Yo creo que desde nuestro Chaco, tenemos el Consejo Provincial de Lenguas Indígenas, que está creado por ley, al cual también formo parte, este Consejo de Lenguas Indígenas, y la primera propuesta que hemos hecho, y estamos ahí, yo lo había comentado a Georgina, que también se comprometa el Estado provincial
para poder llegar a poder profundizar, como así en otros lugares, la participación de los pueblos indígenas, realmente por ahí falta el reconocimiento, y uno de lo que pudimos lograr nosotros fue el tema de los honorarios, porque antes no eran bien remunerados, y bueno, es un trabajo también que parece que no era nada, y sin embargo hoy podemos decir que nuestros peritos, quienes intervienen, están siendo remunerados, y trabajamos inclusive en mejorar con una con una nueva resolución para que sea también equitativo en toda la provincia del Chaco. Para mí siempre es un honor, estoy muy agradecida en poder formar parte. No soy de la asociación, pero formo parte porque ustedes me lo han hecho sentir así, y agradecida para que podamos realmente llegar con nuestro objetivo de que nuestras lenguas indígenas, eh, realmente me encantó escuchar de literaturas que se ha traducido, que se ha interpretado. Ojalá también pudiéramos nosotros, porque cada vez hay jóvenes indígenas que están apreciando el tema literario, que es algo muy importante, y que también hasta en los spots publicitarios se pudieran hacer. Un momento que se pudo lograr aquí, como por ejemplo en el acceso a los eh, cajeros automáticos, donde uno podía elegir y podía escuchar las lenguas indígenas. Así que bueno, un poquito de avance, pero no fue todavía suficiente. Así que yo, Carlota Arañache, que hiciera Sagatta creacionasta, sagatta crearonata nakatra sakta que no comerá y siraña con acta para te buscan ahí. Bueno, tengo que traducirlo, alguien si me entiende, pero para mí es una alegría. Sé que es muy poco lo que pudimos avanzar, pero unidas vamos a avanzar mucho más, y con toda la responsabilidad siempre que tenemos, y de Georgina, a quien aprecio muchísimo, a todo su equipo, a quien pude seguir siempre de cerca. eh, para nosotros, los pueblos indígenas de aquí del Chaco, tenemos mucho para dar de agradecimiento. Muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente todo. Em, por supuesto, te consideramos parte de la tilla. Bueno, voy a dar la palabra a Gabriel Toren para que nos cuente esa otra parte justamente de volcar al papel, ¿sí? A las palabras escritas, las lenguas originarias. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, 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 gracias Estela. Bueno, aquí a música, ya que supe que y hasta continuaban. Les digo, bueno, bienvenidas, bienvenidos, están muy contentos de estar acá. Les pido disculpas primero porque la conexión es probable que vaya y venga, pero bueno, estoy. Hasta ahora no se ha cortado por más de algunos pocos segundos. El trabajo que hacemos por el lado literario, que es lo que señalaba Estela, se ha centrado, bueno, en la colección de no exclusividades, que es como la gran pata literaria de nuestra comisión, que se inicia ya hace algunos años, en realidad en vínculo con Santiago del Estero, cuando llegan, la primera actividad que nombra Estela, que es Wojes Puyas, que llegan a presentarlo a la Feria del Libro, es un conjunto de jóvenes que, coordinados por Héctor Andreani, desde la Mesopotamia santiagueña, que es la región quichohablante, inician un trayecto de escritura de relatos, eh, diferentes tipos textuales, y que luego dan lugar a una publicación. Esos jóvenes hoy son una primera camada de lo que fue luego la tecnicatura en lingüística regional, y luego la diplomatura en educación intercultural y lingüística. Eh, lo que, lo que nos muestra todo esto es lo que decía Georgina hace un rato, ¿no? La asociación en sí no es quien hace el proyecto, sino quien lo acompaña. Simplemente nosotros tenemos la suerte, el privilegio, eh, que no debería ser tal, ¿no? Debería haber ferias del libro en todo el país y demás, pero bueno, tenemos el privilegio de estar aquí en Buenos Aires y abrimos esa puerta, ese contacto a lo mejor para que pudieras presentarlo.
A partir de ahí, tomando un poco esa idea y en diálogo con los pueblos, con los autores, surge el tema de la colección. La colección que se llama Etnodiscursividades justamente por lo conflictivo o dificultoso que es de establecer un concepto de literatura en lenguas no occidentales, lenguas que si bien todas se escriben, todas tienen letras, hoy por hoy se manejan con distintas formas narrativas, distintos tipos textuales, y bueno, se nota también en los distintos tipos de texto. Acá en pantalla ustedes están viendo los 3 primeros volúmenes de la colección, Ancho y Chuspi, que significa Apártate Mosca, de Corcorocho Teves, Voces Nativas de América de Buenos Aires, que es un libro compuesto por relatos guaraníes, quechua cochabambino y quechua santiagueño, de autores que viven aquí en Buenos Aires y autoras, y La Voz del Viento, que es un gran orgullo para nosotros, porque es la primera obra literaria en la lengua guinena Yahech, que es una lengua que está dada por extinta por ejemplo, en sitios tan prestigiosos como el Nolog, y que bueno, Daniel Wilcapán, que es el autor y traductor, ha sabido volcar, de nuevo, con formas que no encajan en los cánones literarios a los que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor son relatos míticos, leyendas, etcétera, pero que difícilmente podamos encajarlo si nos mantenemos en márgenes estrechos de nuestra mentalidad occidental. Algo que también es muy interesante señalar es que, bueno, los autores han sido y son como la parte principal de esto, ¿no? Son quienes autorizan y quienes se traducen. Son los elementos que siempre desde ATI, desde toda ATI, no solamente de nosotros del área de lenguas originarias, sino de toda ATI, han sido muy importantes, que es que los traductores y traductoras somos autores, y el otro que sí, por ahí también más a nuestro ámbito de las lenguas originarias, es que muchísimos hablantes de lenguas originarias escriben y se autotraducen. De modo que son traductores ipso facto, son traductores que continuamente están traduciéndose porque es el único camino que encuentran para poder hacer conocer sus obras. El hecho de trabajar con literaturas originarias se vincula también con mucho de lo que fue diciendo Georgina hace unos minutos, en el sentido de que para cualquier autor de cualquier lengua occidental, incluso de las lenguas que típicamente se consideran minorizadas, hay siempre un acceso a concursos literarios, premios, publicaciones, subsidios a la publicación, subsidios para la difusión. Y en lenguas originarias esto no ocurre, pero de ninguna manera. Y ahí los vínculos que establece ATI, de nuevo, han podido ayudar, porque a través de vínculos, por ejemplo, con universidades extranjeras se han conseguido subsidios para la publicación, subsidios para los propios autores para que puedan tener su gratificación. Y eso se suma a otra política general de ATI de fomentar siempre contratos justos entre editoriales y traductores. Entonces, todos los autores y traductores que han participado de esta colección han en todos los casos firmado acuerdos y contratos basados en modelos propios de API. Si querés pasamos la siguiente. Estas son como algunas de las instituciones con las que nos hemos vinculado. Los logos que ven abajo, EDUNCE, Editorial UNICEN y Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, son los sellos editoriales de universidades que han coeditado junto con ATI los volúmenes. ATI a la vez, para poder editar, ha generado su propio sello editorial, pero el vínculo lo estableció con estas editoriales. Nosotros ahora estamos trabajando en una segunda fase de discursividades y vamos a mantener vínculos con muchas de estas instituciones, universidades y ampliando los vínculos. Y bueno, ya estamos trabajando en la producción textual.
este es otro elemento, ¿no? Que recién me decía, los jóvenes, los chicos están trabajando en la revitalización de su lengua, en la producción literaria. Parece que se nos ha desconectado Gabriel. ¿Cómo? A ver, ahí. Ahora sí, se había desconectado un minuto. Si puedes repetir o no se Ah, escuchó. no, digo, los facilitadores culturales no se dan en todas las regiones con las mismas modalidades, entonces la formación, a pesar de los muchísimos avances que hay, sigue siendo monolingüe en castellano, y entonces para publicar y acceder al gran público, tenemos que manejar las normas de la publicación occidental, como la manejamos nosotros, lo cual es, bueno, una gran barrera para autores indígenas. Entonces, el trabajo no es solamente de hacer el vínculo con editorial, de ese realmente publicarlo, sino el acompañamiento para la formación de estas autoras y estos autores para que puedan escribir ateniéndose a normas que en realidad son formalismos, pero que son una tremenda barrera a veces para la publicación. En términos de la formación, algo que se ha mencionado, que mencionaron también Georgina y Elisa con respecto al Ipirón, y que era mencionado al principio, continuamente intentamos trabajar en la formación. ATI es una asociación sin fines de lucro, entonces a veces cuando bueno, organismos que nos piden traductores intentan a lo mejor buscar agradecer de alguna manera, siempre decimos, bueno, ayúdennos formando a nuestros traductores, facilitando algún curso, y eso es lo que se ha dado con el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? Cuando necesitaban traductores para traducir unos spots publicitarios, dijimos, bueno, no, nosotros no vamos a cobrar, por supuesto, por nada de esto, pero ayúdennos a facilitar la formación de los traductores para que esos mismos subtituladores formados en el curso que dio Carla Martínez, oportunamente, puedan ser quienes subtitulen sus propios spots. Y esa es la manera en la que tratamos continuamente de ir desarrollándonos y acompañando el desarrollo. La colección en sí, volviendo, nos ha traído muchísimas alegrías, ¿no? Digo, y además, quienes conocen los ámbitos de lenguas originarias saben que nuestros encuentros son festivos, suelen poner música, baile, etcétera. Entonces, todos los encuentros de las presentaciones, etcétera, son eventos sociales verdaderamente. Si querés, Estela, pasá y contamos algunas de las repercusiones que han tenido nuestras obras. Una más, por favor. Eh, Quien aparece acá sonriente es Verónica Gómez en el medio, es la misma persona que aparece con la cara en la pantalla, en la foto de la derecha, en la pantalla de la izquierda, que es Vero presentando sus cuentos que han sido publicados en guaraní, en la editorial de Filosofía y Letras, en el volumen Voces de América, presentándolo en la Feria del Libro de Londres, eh, y bueno, poniendo estas obras literarias. Y en la fotito chiquita a la izquierda hay un conjunto de jóvenes estudiantes de doctorado de la Universidad de Anglia, se los va rompiéndose la cabeza, están traduciendo del quichua al inglés por mediación del castellano, obras de Corocho Tevez, de su libro Ancho y Chuspi, que fue publicado por la editorial universitaria de Santiago de Estero con ATI. Digo, esto es la difusión internacional que van adquiriendo obras digo, que tienen, digo, acá no hay condescendencia, no son obras que tienen su peso y que hubieran llegado, si hubieran sido escritas en castellano a estos lugares, y bueno, son autores que escriben en lenguas originarias y se pierden esos accesos por escribir en castellano. ATI ha permitido que puedan ser publicadas, que su lengua además haya sido traducida al castellano y luego de ser traducida al castellano pase a otros idiomas también. Ya, bueno, no sé si queda un poquito más alguna diapo, Estela, y si no ya vamos a ir cerrando. Este,
Nada más. Bueno, el trabajo en etnodiscursividades 2, nos quedamos acá un poquito en etnodiscursividades 2, que incluye nuevos autores y más allá de que se ha leído mi libro, yo quería presentar a Margarita Taboada, que es la autora que nos va a acompañar ahora con la lectura de dos cuentos, uno de Corocho Tevez y uno de ella misma. Es además de ser una bella persona, es una autora increíble, ¿no? Que hace un tiempito me la presenta Corocho Tevez y me dice, tenemos que trabajar con Margarita, hay que hacerla escribir a Margarita. Y Margarita se siente y escribe. Se siente y escribe relatos que son muy costumbristas en algunos casos. Tiene una biografía hermosa escrita en santiagueño, se autotraduce, y es técnica además en educación intercultural bilingüe, y es del Monte Santiagueño, oriunda de Figueroa. Y digo, todos estos trabajos a veces que ellos hacen y todos estos desarrollos que surgen en el sector del estero y que son muy de ellos, nosotros tenemos la suerte hoy de poder traerlos y mostrarlos y compartirlos. Y a veces, digo, tenemos un montón de potencial en nuestro país, en nuestros países, que queda sin conectar. Entonces, la presencia de Lisa, de Margarita acá, es realmente, qué sé yo, por ahí sí digo lo único importante, no por el precio de todos nosotros, pero sin duda que es lo más importante. Eh, y para eso está, ¿no? Para que haya muchas Margaritas, muchas Elizabeth, y que puedan darse a conocer e interactuar entre ellos. Entonces, bueno, yo simplemente quiero agradecer a Ati, a Estela, que siempre que me acompañó y comentó todo esto, y le quiero dejar la palabra a Margarita para que nos lea. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Adelante, Margarita, te escuchamos. Bueno, Imainatianquish, Suti, Margarita Tahuadacán, Noca, Nacerani y San José, departamento Figueroapi. Buenas, mi nombre es Margarita Tahuada, soy nacido en San José, departamento Figueroa, Santiago del Estero. ¿Me escuchan? Ah, bien. Sí, Bueno, Margarita, gracias. bien. Bueno, agradecerle a Gabriel por conocerle, una excelente persona. Es así, como dice Gabriel, aquí en Santiago del Estero, todavía, bueno, yo he investigado, no hay mujeres quichuistas que han escrito libros en quichua. Literatura sería literatura en quichua. Así que para mí es algo muy importante, gracias a Gabriel por haberle conocido. Quizás si Gabriel, si no lo conocía Gabriel, no iba a escribir o no se va a publicar mis escritos, porque yo siempre escribía algunos cuentos, algunas leyendas. Por ejemplo, todos son cuentos o leyendas que realmente me han contado mis padres cuando era niña. Me comentaban leyendas y yo creo que ellos me comentaban de acuerdo a su interpretación, porque ellos no han sido escolarizados. Entonces, muchas veces yo ahora reflexiono y digo, tal vez, bueno, ellos nos contaban esas leyendas, esas historias, para enseñarnos de la vida misma. Oye, Arinkish, ¿me escuchan? Sí, Margarita. Ah, bueno. Bien. Bueno, me gustaría contarles un pequeño cuento que he escrito, pero solamente es en quichua. Bueno, Ampatu y Arcasca. Ampatu es el sapo y Arcasca quiere decir hambre. Entonces, el Ampatu con hambre. Andaba hambriento el Ampatu, el sapo. Dice, Supunchao purisacaranku Ampatu, Ampatitus minuan, manatis tarita mikunankunapa. Tushitu purisacaranku. Chena puri ñampi, tinkunaku sacaranku Ampatu waluan. Que walu purisacara walitus minuan. Tukuy paikuna huiras y Ampatu tapusakara waluta. Iman huira anchis
Igualu contesta Pusakara. Tantan, que Ampatu Tapusakara. Maipi mikunkish. Igualu contesta Pusakara. No kaiku, panadero tsuyaiku, zapatu tamantata, la shoktata amun. Y sirikuiku ruedas ñanimpi. Y no kaikupi kiati tankaptiku barkinasuta con y chainape tanta urman. Y sokare mikuiku y banqueteaiku sumasta. Y chaina causaiku. Y ampatu ni sakara. No kaikupas. Chaina ruas riku. Y kayanti siriku sakaranku ampatitus minuan jardinera ñaninta. Y jardinera saruko sakara tukituita mita ninkunapi. Y paikuna apiku sakaranku ruedapi. Igualu chaypata yaspa kaparipuku sakara ampatusta. Uraykuish, ruedamanta, porque dueña casas rinikis. Ampatus mediguaños kata, kutisakaranku, pipinkis, urmaranku, ruedamanta. Walus kusikunankunapa. Chapunchao yanasus kutisakaranku. Kasharisakaranku, shamkaita subyayas, walus barkineam tinkuna, jardinerasta, ampatus pinkis. Suapuco, hina tantata. Wasninkuna, kujyas, kuskas, uyakusakaranku. Y hachas kutisakaranku kay, kuskayas astan sinchi, ruakupunkunamta, y causaninkunata kunana ashicho kusakara. Bueno, hasta ahí es el cuento. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Margarita, precioso. Bien, bien. Bueno, está solamente escrito en quichua, no está traducido, así que el que lo quiere traducir o interpretar, lo puede traducir o interpretar a su manera. Como les decía, que mis padres, ellos nos contaban todos esos cuentos, y bueno, nosotros, como les digo, ellos interpretaban de esa forma. Sí, entiendo que puede llegar a ser uno de los, va a integrar las nuevas obras de la colección, de la segunda parte de la colección Etnodiscursividades, este cuento con su traducción. Así que fue hermoso poder dar la primicia acá. Sí, buenísimo. Ojalá. Pero bueno, Gabriel, ¿vos querías decir algo? Si no, ya deberíamos ir cerrando. Si hay alguna consulta antes. Pues yo le iba a pedir a Margarita que nos contara de qué se trata, por lo menos el cuento. Ah, eso sería buenísimo, sí. Bueno, se trata, como al principio les decía, que Ampatu se dice el sapo, y yarja es un verbo de hambre. Entonces dice que andaban el sapo y los sapitos andaban caminando, y de repente le encuentran a la Walu, es la tortuga. Entonces le encuentran, se encuentran en el camino entre el Walu y sería la tortuga y el sapo. El sapo andaba con los hijitos, todos flaquitos, y la tortuga andaba con todos sus hijitos, todos gorditos. Y la inquietud del sapo era cómo hacían, de dónde sacaban comida para alimentarse y estar gorditos. Y le pregunta el sapo a la tortuga, ¿de dónde sacan o cómo hacen para conseguir comida? Y la tortuga le dice que ellos le esperan al panadero y se ponen en el camino cuando viene la jardinera con el pan, repartiendo pan. Entonces se ponen en el medio del camino y la jardinera pega en ellos y pega un barquinazo, y de esa forma cae el pan. Y ellos después, bueno, agarran el pan y comen. Y el sapo le dice entonces, bueno, nosotros mañana a la mañana vamos a hacer lo mismo con mis hijitos.
Dice que el sapo se pone en la rueda de la jardinera y ¿qué pasa? Bueno, se pegan, el sapo y los sapitos se pegan en la rueda de la jardinera porque ellos son blanditos, no son como la tortuga dura. Y entonces la tortuga les ve y se desespera y les grita que se bajen porque el dueño de la jardinera les va a ver. Y los sapos, bueno, quedan pegados en la mitad y ellos saltan de la rueda y bueno, de esa manera se salvan y ahí quedan aprendiendo ellos los sapos y el sapo y la tortuga que es mejor trabajar uniéndose. Cuando son unidos pueden vivir mejor y bueno, la vida del sapo y los sapitos ha mejorado a partir de eso. Más o menos así es. Excelente. Bueno, Muchísimas gracias, Margarita. Sí, Estelita, sí. sí, no, simplemente quería agregar que, o sea, así como nuestra presidenta Alejandra Rogante dice en el chat, justamente era lo que iba a mencionar ahora, que tenemos que hacer un agradecimiento muy especial porque en todos estos proyectos que hemos llevado adelante, tanto en el EITILOM como en etnodiscursividades y lo que sigue, digamos, ¿no? Todo lo que tenemos proyectado, tenemos a alguien que nos ha ayudado muchísimo, consideramos nuestra madrina en estos, de la ATI en estos proyectos, es Cecilia Rossi, la doctora Cecilia Rossi, que ella vive en Inglaterra y es la que nos ha hecho el enlace con las universidades inglesas como la Universidad de East Anglia, para ayudarnos, ¿no? Para apoyarnos financieramente y también en la organización de muchas de estas actividades. Así que espero que esté asistiendo aquí a esta reunión y le agradecemos enormemente, le mandamos un gran abrazo, especialmente de mi parte. Y bueno, y por otro lado, lo que queríamos antes de cerrar es convocar tanto a los traductores y escritores de lenguas originarias a que nos escriban, que le escriban a Gabriel Torem, que escriban a la asociación para hacer las consultas que quieran hacer y para asociarse, porque les podemos ayudar mucho a difundir su trabajo, y bueno, a seguir difundiendo y dándole relevancia a las lenguas originarias. Y también para colaborar en la Comisión de Traducción de Lenguas Originarias que coordina Gabriel. Así que bueno, están abiertas las puertas de la ATI. Estela, hay más comentarios. Vamos a leer el de María Ángeles González Ahumada, que dice: buen día, me gustaría felicitar por la iniciativa de escribir las narraciones orales traspasadas de generación en generación y la lectura de este cuento, Margarita. Es muy importante preservar el acervo cultural de nuestros pueblos originarios y crear archivo de corpus orales a la forma escrita. Bueno, ese es el mensaje y nuevamente nuestra presidenta Alejandra Rogante vuelve a agradecer a Elizabeth y a Margarita por haberse sumado a todo esto. Sí, Estela. Sí, simplemente, si no hay otro comentario, quiero agradecer a todos los panelistas. Repito, me siento siempre muy orgullosa de estar con ellos por todo lo que aprendo de ellos. Y también, bueno, agradecer a la ATI, a Gaby Cetlinas, que es la vicepresidenta actual de la ATI, a Alejandra Arrogante, y bueno, y a todo el equipo de colaboradores de las dos comisiones que hemos mencionado. Y bueno, y darles si alguien más quiere hacer un cierre de nuestros panelistas, y ya nos despediríamos. Sí, por favor, quien quiera agregar algo, Gabriel, Elizabeth, Georgina, Margarita, por favor, estamos escuchándolos. Bueno, Estás si muteado, quieren, Gabriel. bien. Si No, no, yo quieren les sí. puedo leer. Ah, bien, bien. No, yo quería transmitir el agradecimiento, bueno, también a toda la comisión de ATI, a Cecilia, como dijeron recién, y bueno, a todo el panel que ha participado, a Gaby Cetrinas, que es quien está
ahí acompañando a full técnicamente. Bueno, eso, y dejar un saludo para Y un Yo agradecimiento también. también a Carmelo Velázquez, miembro de la Comisión de Interpretación Socio de ATI, que ha hosteado esta reunión. No, también para mí un agradecimiento profundo y también a la doctora Cecilia Rossi, a quien conocí y tuve el gusto de trabajar con ella. Por supuesto, todas mis fuerzas y el acompañamiento de nuestros ancestros para que podamos seguir juntos y podamos hacer mucho más. Así que un gusto conocerte, Margarita, y espero poder tener contacto contigo. Gracias a cada uno y por supuesto a disposición siempre para lo que yo pueda hacer en esto que para nosotros es muy importante. En el siglo que estamos, hablar de nuestras lenguas indígenas que no están exterminadas. Ñachek, Claro. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y por compartir. Para mí es un aprendizaje cada día. Bueno, muchísimas gracias. Si mi contacto lo tiene Gabriel, les pueden pedir a él. O si no, les paso mi número si quieren anotar, si tienen dónde anotar para estar en contacto. 385-576-3310. Y Muchísimas gracias, Margarita. muchísimas gracias a ustedes. Así que bueno, si hacen otra reunión, no se olviden de No, invitarme. no, para nada. Un abrazo grande, Bueno, gracias a todos por haber venido y por haber compartido tanto, tanto conocimiento nuestro realmente de lo que nos está pasando. Gracias a Gracias. todos. Chao, chao, muchísimas Chao, chao, gracias. chao, Nos chao. vemos.